Aleluya, gloria sea al Señor. Continuamos en esta transmisión a distancia, pero también presencial con la Iglesia Sublime Gracia desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Les saludamos quienes están conectados a la distancia. Y bueno, hace ya 2 viernes empezamos lo que es el discipulado y considerando como discipulado dar a la Iglesia la doctrina básica, la doctrina leche, la doctrina esencial, fundamental, que todo cristiano debe conocer, empezando de acuerdo a Hebreos 6:1 con la doctrina de Cristo. De hecho, la doctrina de Cristo está encriptada en lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo como el misterio de la piedad. La Biblia dice en Deuteronomio, no solo en Proverbios, sino en Deuteronomio, que de Dios es encubrir el secreto, pero los secretos de Dios son para sus íntimos. Dios quiere revelar sus secretos en la medida que nosotros venimos a tener intimidad con Él. Y hemos visto ya en cuanto a la deidad de Cristo, Él es Dios. No es un Dios de segunda, como dicen algunas sectas, sino que Él es Dios, en sí mismo es Dios. Es un misterio saber que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero no son 3 dioses, sino que las 3 personas forman una unidad que se llama Dios. Bien, hemos empezado a ver dónde está su deidad a través de preguntas y respuestas. ¿Dónde está su deidad? Su igualdad con el Padre. Él es honrado como Dios. Una segunda pregunta, ¿cuál es la prueba de que Él es Dios? El cumplimiento de las profecías que están en el Antiguo Testamento, especialmente el profeta Isaías habló de Él como Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Gloria al Señor. Él tiene toda la esencia divina, de acuerdo a Juan 1:1. En el principio era el verbo, la palabra, el logos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Romanos 9:5 va a decir, el cual, según la carne, es Dios sobre todas las cosas, así lo dice de manera categórica el apóstol Pablo. Número 3, ¿qué testigos confirman que Él es Dios? Bueno, encontramos 4 diferentes tipos de testigos o 4 grupos de testigos. Los fieles, ¿quiénes son los fieles? Los que siguieron al Señor, los que vinieron a ser discípulos del Señor, los que le siguieron desde que lo conocieron, le siguieron donde Él estaba, ellos iban. Y esos fieles testifican de la deidad de Cristo. Pero también es interesante encontrar que los gentiles, aquellos que sin tener una filiación directa con Cristo, incluso fueron ejecutores de Él. El centurión fue uno de los brazos ejecutores del Señor Jesús. Al pie de la cruz dijo verdaderamente este era hijo de Dios. Es un gentil que en ese momento no tenía una afiliación con Cristo. Y él está declarando verdaderamente este era hijo de Dios. Gloria al Señor. Pero además de los fieles y los gentiles tenemos los ángeles. Pero hablamos de ángeles no caídos. Hablamos de ángeles que guardaron su dignidad y que están al servicio del Padre Celestial. Ángeles que también están al servicio de la iglesia del Señor, que han testificado de que Él es el Señor. Específicamente en su nacimiento, un grupo de ángeles van a dar testimonio a los pastores que estaban todavía cuidando los ganados, los rebaños, y les dicen, he aquí os damos nuevas de gran gozo que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Ahí está en Lucas capítulo 2, verso 11. Dice el verso 10, el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Esa palabra Señor en griego es Kyrios. Y Kyrios en griego es equivalente de Adonai en hebreo. Y Adonai es uno de los nombres de Dios como el Señor. Y eso será por señal. Ayer es al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Muy bien, los ángeles dan testimonio de que Él es el Señor, pero también
los demonios. Esto es trascendente. De veras, es verdaderamente trascendente que los mismos demonios que no guardaron su dignidad, que se rebelaron contra Dios, que fueron echados fuera del cielo como seguidores de Satanás, ellos mismos dan testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. En varios textos bíblicos de los evangelios vamos a encontrar a los demonios. Hay un momento en el que el Señor entra a una sinagoga y ahí hay un hombre endemoniado y dice, ¿qué vienes a hacer? No es nuestro tiempo todavía de ser juzgados. Y le dice, yo sé quién eres, le dice. El demonio le dice al Señor Jesús, yo sé quién eres, le dice, eres el Santo de Dios. Entonces, los demonios testifican que Él es Dios. No sé si hasta dónde nos quedamos la semana pasada para poder avanzar. ¿Cómo demuestra su deidad? Muy bien. ¿Quién es Él? Él es el unigénito, es la siguiente pregunta. Él es el unigénito, el Hijo de Dios, el Yo Soy. ¿Cómo se demuestra su deidad? Esto es glorioso. Él perdona pecados. Cristo perdona pecados. Y esto es una verdad que los mismos fariseos reconocen. Dice, ¿quién es este que perdona pecados? Y los fariseos decían, blasfemias, habla. Solo Dios puede perdonar pecados. ¡Claro! Cristo Jesús puede perdonar pecados porque Él es Dios. Pero los fariseos no lo quisieron reconocer como Dios. Él perdona pecados. ¿Qué le dijo a aquel paralítico? Tus pecados te son perdonados. Toma tu lecho, vete a tu casa. Y le dijo a la mujer adúltera, de acuerdo a Juan 8, ni yo te condeno, en otras palabras, te perdono. Vete y no peques más. O como le dijo al paralítico del estanque de Betesda, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga algo peor. En otras palabras, la sanidad del paralítico de Betesda tuvo implícitamente, previo a la sanidad de su cuerpo, la sanidad de su alma, el perdón de pecados. Porque ¿de qué serviría recibir sanidad en el cuerpo si el alma se pierde en el infierno? No tendría sentido. Muy bien, vamos a avanzar entonces. ¿Por qué se manifestó? Una pregunta más. ¿Por qué se manifestó el Señor? Bueno, se manifestó, entre otras razones, para redimirnos, para pagar el precio de nuestro rescate. Es una de las tantas razones. Un día tenemos que hacer un estudio detallado de los diferentes propósitos que se cumplen con la encarnación del Hijo de Dios. Es importante verlos en detalle, pero hoy vemos esto que es trascendental para nosotros, por supuesto, redimirnos, pagar el precio del rescate. Mateo 1, versos 21 al 23, el ángel hablando, ¿sí? Dice que el ángel del Señor le apareció en sueños a José, eso dice el texto, el verso 20. El ángel del Señor le aparece en sueños a José y le dice, José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aquí ya está hablando de su naturaleza, de dónde viene. Y dice, y parirá un hijo, verso 21. Y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús. La palabra Jesús, me detengo aquí, porque vamos a explicarlo. Vamos a continuar la lectura enseguida. La palabra Jesús es una voz latinizada. Es una voz ya traída al castellano. El nombre en hebreo es Yeshua. Yeshua, que después se translitera como Josué, y ahora Jesús, tiene este significado, amados hermanos: Jehová salva. Eso significa Yeshua, Jesús. Yeshua es como sonaría en hebreo. Es J-E, sí, S-H-U-A.
Yeshua. Y la J se pronuncia como una Y o una Y, Yeshua. Y eso significa Jehová salva. Así que nos está diciendo, llamarás su nombre Jesús, pero dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor. Esta palabra Kyrios es el equivalente a Adonai, lo que dijo Adonai, el Dios, por el profeta, que dijo, he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Regresemos al nombre de Jesús, Yeshua. La palabra Jesús significa Jehová salva, pero también es el equivalente del Redentor. Ahorita voy a darles una pequeña semilla de lo que hacía el Redentor. Hemos visto este estudio en detalle en meses pasados, pero es importante retomarlo. No es molesto repetir las mismas cosas para mí. Vamos ahorita a regresar a este concepto de... La pantalla no se está viendo. Se manifestó para redimirnos. Ahí está. Para redimirnos. Y vamos a ver en Juan, capítulo 1, verso 29. Juan 1, 29. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Perdón, estoy leyendo un versículo equivocado. Es 1:29, perdón. Leí un versículo incorrecto, el 21. Es 1:29. Dice, el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Juan el Bautista da testimonio de Jesús. Había un parentesco, En cuanto a la carne, había un parentesco entre Juan el Bautista y Jesús. María, la madre de Jesús, y Elizabeth eran parientas. La Biblia no dice qué nivel de parentesco tenían. Y Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También tenemos que detenernos aquí para hacer una reflexión, aunque sea corta. Verso 36 vuelve a decir Juan el Bautista, mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y en Hebreos 1:3, Hebreos capítulo 1, verso 3, siendo el Hijo el resplandor de su gloria y la misma imagen de la sustancia del Padre, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados, noten, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a ver entonces en unas cápsulas breves, pero que sean sustanciosas. Número 1, el Redentor. La palabra en hebreo, escúcheme, la palabra en hebreo para redimir, o el verbo redimir, y para redentor es Goel. Escríbanla como suena, sí, se utiliza. Escríbanla como suena, Goel. Por el momento ahorita no vamos a meternos si lleva una A o no lleva una A. G-O-E-L, Goel. ¿Qué hacía el Goel en el Antiguo Testamento? ¿Quién era el Goel en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento el Goel era el pariente cercano. ¿Qué es lo que hacía el pariente cercano? Hacía por lo menos unas 4 acciones de redención. 4 diferentes acciones de redención, no sé si 5. Vamos a tomarlas. Número 1. Tomaba venganza del homicida del pariente cercano. El Goel perseguía a aquel que había matado a su pariente cercano. Y donde lo encontrara lo podía matar de acuerdo a la ley. De acuerdo a la ley, podía matarlo. Y no tenía sanción el Goel. Si él estaba matando al homicida de su pariente,
estaba aplicando la ley misma, vida por vida. Eso es lo que hacía el Goel en el Antiguo Testamento. Dios estableció principios de gracia para que el homicida imprudencial no fuese muerto a manos del Goel. Esos principios de gracia están cifrados en 6 ciudades de refugio. El homicida que no tenía el deseo de la muerte de la víctima, tal vez estaba con el hacha dándole al árbol y entonces el hierro del hacha sale del mango, sale volando, se atraviesa por ahí una persona, le golpea en la cabeza el hacha y por causa del golpe muere. Él no tenía el deseo de quitarle la vida, fue un homicidio imprudencial. ¿Qué es lo que hacía? Al ver eso, él decía, ¿cuál ciudad de refugio me queda más cerca? Y a correr. Porque en cuanto se enterara el pariente del muerto que él había sido el homicida, lo iba a perseguir. Cuando él llegaba, el homicida o imprudencial llegaba a la ciudad de refugio, le decía a los ancianos, que eran los jueces de la ciudad, les decía, esta es mi causa. Estaba yo con el hacha, el hierro salió volando, no era mi intención que muriera aquella persona, golpeó su cabeza, murió, yo vengo aquí a refugiarme. Los ancianos juzgaban y si consideraban que era correcto, le decían, está bien. Entonces era una especie de cárcel, la ciudad. Este hombre podía estar dentro de la ciudad, trabajar dentro de la ciudad, cualquier oficio que tuviese, no salir de la ciudad jamás. Bueno, había un tiempo que podía salir completamente libre. El día que muriese el sumo sacerdote, ese día, el homicida imprudencial podía salir de la cárcel, de esa ciudad de refugio, y el Goel ya no tenía derecho a matarle. ¿Qué es lo que hace Cristo con nosotros? Escuchen bien, el diablo nos mató por causa del pecado. El día que Adán y Eva transgredieron el mandamiento del Señor y comieron el fruto que no les era permitido, ese día ellos murieron. Pero con la ley de la reproducción, todos nacimos con el espíritu muerto. Así que, ¿quién nos mató? El diablo. ¿Qué hizo nuestro Goel, que es Cristo? Persiguió al diablo hasta la cruz. El diablo quedó acorralado en la cruz. No había ciudad de refugio para el diablo, porque él no fue un homicida imprudencial, él fue un homicida con toda la intención de querer romper el propósito de Dios. ¿Y qué es lo que hace el diablo? Ya no tiene refugio. Tuvo que enfrentar a Cristo en la cruz. Un predicador, un ministro, estábamos en un funeral y él dijo, 2 gigantescos colosos se entrelazaron en una lucha a muerte en la cruz. El diablo inyectó su veneno de pecado en la humanidad de nuestro amado Señor Jesucristo, pero nuestro amado Señor Jesucristo con la espada de la verdad le cortó la cabeza al diablo. Y decía este predicador en ese sermón funerario, decía, pero al tercer día, Cristo se levantó de entre los muertos para nunca jamás volver a ver muerte, en tanto que el diablo quedó sin cabeza. Primera acción de nuestro Redentor, mató al que nos mató. Segunda acción del Goel. ¿Qué es lo que hacía el Goel en el Antiguo Testamento? Si su pariente cercano se había esclavizado porque tenía necesidad de trabajar, no tenía dinero y se vendía como esclavo, el pariente cercano pagaba el rescate. El pariente cercano llegaba y decía, bueno, ¿cuál es el precio de mi pariente para que ya no esté como esclavo? Voy a liberarlo. Tanto es el precio. Ahora, no era cualquier precio. Tampoco era el precio que decía el que lo tenía como esclavo. Había tasas. La ley establecía tasas. Es decir, establecía tarifas, digamos. Y bien, ¿qué hizo nuestro Goel, amados hermanos? Nos libertó de la cautividad del pecado. ¡Gloria al Señor! Ya no somos esclavos del pecado. Ya no más esclavitud por el pecado. Él nos ha hecho libres por completo. Nuestro Goel, que es Cristo.
El Redentor, la palabra Redentor en hebreo es Goel. ¿Qué más hacía el Goel en el Antiguo Testamento? El Goel del Antiguo Testamento recuperaba las heredades del pariente cercano. Uno de los testimonios más elocuentes es el libro de Ruth. Ruth es un libro que habla del Goel. Booz cita en la puerta de la ciudad a el pariente más cercano que él. Booz le dice a Ruth, la moabita, le dice, bueno, yo puedo redimirte, pero antes que yo hay un pariente más cercano que yo. Si él te redimiere, que te redima, porque eso era la ley. Pero si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, le dijo Booz. Así que muy de mañana, Booz se reúne con los jueces de la ciudad, que eran los ancianos, cita al pariente cercano, tiene testigos, y dice, fulano. ¿Cómo se llama el pariente cercano? Fulano. Así se llama, fulano. Fulano. Noemi, la viuda de Elimelech, vende parte de sus tierras. Y yo quise noticiártelo porque tú eres pariente cercano. Dime, ¿redimirás tú? Y fulano dice, yo redimiré. Pero entonces Booz le dice, ¿sabe pues que el día que redimieres las tierras de Noemi, tendrás que tomar a Ruth, la moabita, para perpetrar el nombre del muerto? Y entonces fulano dice, no redimiré porque echaría a perder mi heredad. Fulano era la ley. ¿Por qué? Porque la ley decía que ningún moabita entraría ni hasta la 10ª generación. Entonces la ley dice, pues, si yo redimo, la echo a perder mi heredad. ¿Qué es Booz? Es un tipo de Cristo. Booz es un tipo de Cristo y Booz dice, bueno, yo redimo. Redimió las tierras y las puso a trabajar. Booz puso a trabajar las tierras de Noemi. ¿Y qué es lo que hace Cristo por ti? Redime tus bendiciones. Muchas veces hemos sido engañados por el enemigo, que Dios reprenda al diablo. A veces hemos tomado decisiones equivocadas en el manejo de dinero. A veces hemos ido en pos de negocios que no fueron negocio para nosotros, pero sí para quien nos defraudó. Pero Cristo, nuestro Goel, nos ha dado toda bendición espiritual. Pueden anotar ahí Efesios 1:3 y pueden anotar también 1 de Pedro 1, del 3 al 5, y 2 de Pedro 1, 4 y 5. Esos textos bíblicos hablan precisamente de la multiplicidad de bendiciones que Cristo ha dado para nosotros o ha ganado para nosotros. Bendiciones espirituales, bendiciones para el alma y bendiciones prácticas, bendiciones que nos cubren nuestro cuerpo, que nos dan alimento todos los días, que nos da un techo donde posar, que nos da un lecho donde dormir. Bendiciones de tiempo presente, bendiciones de tiempo futuro, bendiciones de tiempo eterno. Gloria al Señor. Eso hace nuestro Goel Cristo. Bendito Cristo. ¿Qué más hacía? ¿Qué más hacía el Goel del Antiguo Testamento? ¿Y qué hace nuestro Goel hoy? El Goel del Antiguo Testamento también perpetraba el nombre del muerto. En este caso, Ruth era viuda de Mahalón. Mahalón, estoy pronunciándolo como una H aspirada, o Mahalón, como lo quieran decir. Ruth era viuda de Mahalón, no tenían hijos, no tuvieron hijos. Booz tenía que entrar a Ruth, y el primer hijo tenía que ser llamado del nombre de Mahalón. Bueno, ¿qué es lo que hace Cristo? Bueno, en Apocalipsis dice, vamos hasta allá, para que no nos confundamos. En Apocalipsis, en el capítulo Apocalipsis. Aquí sí tengo que buscar el texto, y si ustedes me ayudan,
va a darnos un nombre nuevo. Es entre el capítulo 2 y el capítulo 3. Va a darnos un nombre nuevo a nosotros. A ver, 3:12. Aleluya. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios y mi nombre nuevo. Bueno, aquí ya tenemos un nombre nuevo. ¿Cuál otro texto? ¿Ese está bien? Pero hay uno donde dice, yo le daré una piedrecita, y en esa piedrecita un nombre. El 16, el 2:16. 2:16, ahora sí. Los dos textos, por favor. El capítulo 3, en el verso 12, y el capítulo 2, verso 16. El 17, pastor. ¿Perdón? 17. Perdón, verso 17. El que tiene oído es 2:17. 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hay un canto gozoso, hay un canto, digo gozoso, es un canto de alegría. Hay un nombre nuevo en la gloria. Mío es, mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria sea al Señor. Así que ya tenemos una cápsula. Cuando entendemos que Él se encarnó, que Él tomó forma humana, que Él se manifestó siendo Dios para redimirnos, ya tenemos por lo menos 4 bendiciones del Redentor. La primera, tomó venganza de nuestro homicida, mató al que nos mató. Obviamente nos dio vida a Él juntamente con Cristo, ¿verdad? Por gracia somos salvos. Número 2, nos sacó de la esclavitud del pecado. Número 3, redime todas nuestras bendiciones. Y número 4, nos da un nombre nuevo, con el cual vamos a estar con Él en el cielo. Yo les he dicho en forma jocosa, mi nombre significa santo usurpador, porque mi nombre es San Jacob. Está latinizado Santiago. De hecho, hay varios nombres que declinan de Jacob. Diego, San Diego, Jaime, James en inglés, Jaime, Jacobo. Todos son declinaciones de Jacob. Jacob como tal, significa suplantador, usurpador, defraudador. Entonces, San Jacob es santo usurpador, santo suplantador. Pero yo espero que Dios me cambie el nombre del cielo, que me dé un nombre de bendición. Ya aquí varios hermanos tienen nombres preciosos, que su significado es muy precioso. Pero bueno, decir santo usurpador. Había un apóstol, ya está con Cristo el apóstol, él decía, mi nombre está en la Biblia, decía él. ¿Cómo? A ver, explícanos que tu nombre está en la Biblia. Sí, dice, ahí en la cruz. Yo estoy ahí en la cruz, dice, porque mi nombre es Robert. Entonces, Robert es Robert en la cruz. Es decir, el ladrón en la cruz. Lo decía de broma. Pero, hermanos, Dios nos va a dar un nombre nuevo. Bueno, eso es lo que hace el Redentor. Ahora, vimos un segundo texto que está en Juan 1:29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí una cápsula rápida. ¿Qué fue lo que sacrificó Abel, el hermano de Caín, el segundo hijo de Adán y Eva? ¿Qué fue lo que sacrificó delante de Dios? Corderos. La Escritura dice que sacrificó de lo mejor del ganado. Vamos a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, en el verso 4. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. No trajo uno, trajo varios corderos, varias ovejas, y de su grosura.
Y si ustedes leen Hebreos capítulo 11, van a encontrar el testimonio de Dios respecto del sacrificio de Abel. En Hebreos 11, verso 4, por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín. Antes de Abel está el sacrificio que Dios mismo ofrece para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Un veterinario afirma que se requiere la piel de un toro y la mitad la mitad de piel de otro toro para cubrir la desnudez de dos personas, con túnicas de cuello a piso y de hombro a muñeca. Túnicas de pieles. Génesis capítulo 3 dice que Dios les hizo túnicas de pieles. Entonces, por lo menos Dios sacrificó 2 animales grandes. Tal vez 2 toros, tal vez 2 vacas, tal vez un búfalo, no lo sé. Un ñu es un búfalo de Asia, el ñu, o un bisonte, no sé. Pero lo que haya sacrificado Dios era un animal limpio, era un rumiante con pezuña hendida. Ahora, Abel escucha el relato de sus padres, lo mismo que Caín. Abel ofrece corderos. Y cuando nosotros avanzamos un poco en la historia de la humanidad, la línea de la historia de la humanidad registrada en la Biblia, encontramos a Noé. Cuando Noé sale del arca, cuando ha pasado el diluvio, y él sale del arca cuando ya están en tierra seca, en el monte Ararat, el monte de Armenia, la escritura dice que que Noé ofreció sacrificios de paces a Dios. ¿Saben qué ofreció? Corderos. Siguiendo la línea de la historia, Dios llama a Abraham a salir de Ur de los Caldeos y a caminar la tierra que le ha prometido en heredad. Y hay un momento en el cual Dios le dice a Abraham: pon delante de mí estas víctimas, y entre ellos corderos. Estoy dando brincos en el tiempo, muy prolongados. Por lo menos hay 7 altares. Hay 7 altares por lo menos que levantó Abraham, registrados en Génesis. Uno de esos altares es donde está Isaac, obviamente. Pero dando un salto de más de 400, cerca de 500 años, Dios le dice a Moisés: dile al pueblo que separe un cordero de 12 meses de edad, que no tenga defecto, que no tenga tacha, que no tenga ninguna enfermedad y que no tenga ninguna debilidad en su cuerpo. Un cordero de 12 meses, el día 10 de Abib. Este será el primer mes para ustedes, le dijo Dios a Moisés. El día 10 de Abib, vas a separar, cada familia separará un cordero. Y el 14 de Abib, o el 14 de Nisan o Abib, lo sacrificarán entre las 2 tardes, es Pascua de Jehová. Y pondrán de su sangre entre los dinteles de las puertas y de las ventanas. Y dice: yo enviaré mi ángel y verán la señal y no les dañará. Esa noche fue una noche de dolor angustioso para todo Egipto. Todo primogénito, desde Faraón hasta el más miserable de los esclavos de Israel, de Egipto, murió. Todo primogénito murió, excepto en el campo de Israel. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? La sangre del cordero. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre nosotros y el mundo? La sangre de Cristo, aplicada a nosotros. Eso está en Hebreos. Entonces, tomando el tiempo en el cual dice Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, un cordero fue suficiente para salvar a un hombre, Abel. Un cordero fue suficiente para salvar a una familia, la familia de Abraham, y también las diferentes familias en Israel.
Un cordero fue suficiente para salvar una nación. Pero ustedes tienen esa enseñanza, algún día se las di. Aquella pregunta que impacta el corazón de Abraham cuando van camino al monte Moriah, él e Isaac. E Isaac le dice, Padre mío, heme aquí mi hijo. Dice, he aquí la leña, el fuego. ¿Dónde está la víctima para el holocausto? Y lo que dice Abraham, Jehová se proveerá, Jehová Jireh. Dios proveyó un cordero, un carnero para que Isaac no fuese muerto en el monte Moriah. Pero la pregunta de Isaac es contestada por Juan el Bautista muchos siglos después. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para eso se encarnó, para eso se manifestó el Hijo de Dios, para redimirnos, para salvarnos. Y todavía tenemos Hebreos 1:3 para dar una cápsula más sobre este punto. Hebreos capítulo 1, verso 3, dice que hizo la purgación de nuestros pecados. Y aquí sí hay que ponerle atención al asunto, amados hermanos, por aquellos que piensan que la salvación se pierde. La salvación no se pierde. La palabra purgación, más allá de lo que... La versión antigua dice purgación, la versión de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera dice purgación, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados. La versión 60 dice habiendo hecho la purificación de nuestros pecados, pero es importante establecer, la palabra purgación nos habla de desalojo, nos habla de quitar por completo. En tanto que la palabra purificación da la idea de que se están purificando los pecados, como si los pecados fuesen susceptibles de recibir un componente de santidad. La palabra purgación es quitar aquello que está dañando, aquello que nos hace mal. Y eso hace Cristo. Nos quitó todo tipo de pecado y de maldad. Él pagó el precio de nuestro rescate, cumpliendo en su suplicio, cumpliendo en la cruz, lo que nosotros debíamos cumplir. Todo pecado y toda maldad fue quitada de nosotros. Eso es ya una realidad. A los ojos de Dios no tenemos pecados. Es verdad que nuestra conducta cotidiana se traduce en conductas de pecado. Para eso tenemos que venir delante del Señor y aplicar la sangre de Cristo. Bueno, pensemos en lo siguiente. Es un ejemplo muy burdo, pero creo que sirve de ilustración. Compras un pantalón. Pensemos, compraste un pantalón hace 3 años. Y te gusta tanto que lo has usado y nunca lo has lavado. Durante 3 años usas el mismo pantalón. 3 años el mismo pantalón. Mañana, tarde y noche, a veces hasta te duermes con él. Bueno, ¿no creen que hay algunos gérmenes que ya se han añadido ahí, que han hecho su habitación? ¿No creen que algunas manchas ya están ahí marcando que en alguna ocasión nos descuidamos y nos cayó la salsa en el pantalón? Lavamos el pantalón, ¿no es así? Bueno, nuestra alma es más que un pantalón. Nuestra alma es parte de nuestro ser. El pantalón se acaba, se tira a la basura la tela que queda del pantalón. En tanto que nuestra alma no puede tirarse a la basura porque además es muy valiosa. Sabemos que el valor de nuestra alma es el valor de Cristo. Cristo se manifestó para ser nuestro Goel, nuestro Redentor. Cristo se manifestó para ser el Cordero que quita el pecado del mundo. Entre el mundo estoy yo, así que quita el pecado de nosotros. Cristo se manifestó para quitar todo pecado y toda maldad
de nuestras vidas. Y finalmente, la última pregunta con la cual hablamos de la deidad de Cristo. ¿Cuándo ha existido Cristo? La respuesta es siempre. Siempre. ¿Cuándo ha existido Cristo? Siempre. Él es eterno. Él es eterno. Juan 1:1. Volvemos a Juan 1:1. En el principio era el Logos. Y el Logos era con Dios. El Logos era Dios. Ya les dije que esa palabra era, ese verbo en griego, nos está diciendo, en el principio ya existía. O lo podemos decir así, antes del inicio de la creación, ya existía el verbo. Porque el verbo no solo existía con Dios, sino que el verbo en sí mismo es Dios. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Vamos a ver Colosenses 1:17. Yo creo que desde el 15 vamos a ver el verso. Verso 15. Bueno, el 14 da un golpe al clavo de lo que vimos apenas minutos atrás. En el Hijo es Cristo. Estoy en Colosenses 1:14. En el Hijo tenemos redención por su sangre. Acuérdense, Él es nuestro Goel. La remisión de pecados. Verso 15, el Hijo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Me detengo aquí para decirles lo siguiente. Dios es invisible, pero nosotros vemos en Cristo la manifestación corporal de Dios. Bendito sea el Señor. Verso 16. Por Él fueron creadas todas las cosas. Y aquí esa expresión, por Él fueron creadas todas las cosas, tengamos el doble entendimiento. Él es quien está involucrado en la creación de todas las cosas que existen, las que vemos y las que no vemos. Él está involucrado en esa hechura, en esa obra. Es como quien levanta un edificio que está poniendo las materias primas y los insumos directamente y está construyendo Él con sus manos. Cristo es quien se involucró en la creación. Es la primera lectura, pero también la segunda lectura es por Él, es decir, todo lo que fue creado por sus manos fue creado para deleite de Él. Ese es el punto. Por Él fueron creadas todas las cosas, es decir, la lectura es en doble sentido. Él se involucra en la creación, pero esa creación es para tener un deleite Él. Y luego dice, todas las que están en los cielos. ¿Qué están en los cielos? Vamos a ver rápidamente. ¿Qué hay en los cielos? Están los arcángeles, ángeles, serafines, querubines, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes. Todo eso. Bueno, está el Padre, obviamente, junto con el Hijo, obviamente, y el Espíritu Santo. 3 personas en una sola deidad. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová, uno es. Y dice, las que están en los cielos y las que están en la tierra. ¿Y qué hay en la tierra? Bueno, hagamos una clasificación de todo lo que hay en la tierra. Los biólogos no se cansan de investigar tanta criatura que existe, desde un insecto, desde un virus, hasta el ser más complejo, el animal más grande y gigante de esta tierra, ¿no? O los que estudian la botánica, las plantas, los hongos, y así. Y es un universo, este mundo pequeño. Este mundo pequeño, la Tierra, es una partícula en todo el universo, hermanos. Y nosotros somos partículas pequeñas, pero somos células vivas del gran cuerpo de Cristo. ¡Aleluya! Y dice, visibles e invisibles. Bueno, no vemos
muchas criaturas, tanto malignas como benignas. Sin embargo, Dios nos guarda de las criaturas malignas. Y luego dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Noten, todo fue creado por Él, es decir, Él se involucró en la creación. Y dice, y para Él, ahí está el doble propósito. Él se involucra en la creación, pero Él busca en esa creación un deleite o un placer. Bueno, los artistas, nosotros vemos los artistas plásticos, el que está pintando, ¿verdad? Tal vez no esté pensando en los millones de dólares que costará su pintura, pero sí está pensando en qué imagen va a plasmar con su lienzo y sus colores. Se dice de Beethoven, Ludwig van Beethoven, después de que ejecuta, no sé si es la 9ª sinfonía, la historia se cuenta así, que después de que él dirige la orquesta respecto de la 9ª sinfonía, la gente se para en aplausos y duran los aplausos minutos y minutos y minutos, y Beethoven voltea y ve al público y él no alcanza a comprender lo apoteósico de su música, porque él ya no podía escuchar. Su nacimiento vino a ser tocado por una enfermedad en los oídos, que vino a ser degenerativa, y llegó un momento en que él perdió el oído, y él veía con extrañeza al público, y el público emocionado. Eso habla de que Beethoven compuso la 9ª sinfonía por el amor a la música, y al mismo tiempo era una paradoja. No podía percibir lo que él había compuesto. Bendito sea el Señor, pero Cristo sí. Cristo sí puede percibir lo que Él ha creado con sus manos. Bueno, véanlo en Proverbios. Vamos a Proverbios capítulo 8. En Proverbios 8 aquí se le llama la sabiduría. Pero vean cómo lo dice. Hay algunos rasgos poéticos aquí. En el verso 22. Jehová me poseía en el principio, antes de la fundación del mundo. Dice, Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Y dice en el verso 27, cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando señalaba por compás sobre faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía a la mar su estatuto y a las aguas que no pasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Noten, y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. La sabiduría es Cristo, y la sabiduría estaba con el Padre, creando todas las cosas, creando un deleite especial por la creación. Regresamos a Colosenses. En Colosenses capítulo 1, vamos ahora sí a llegar al verso 17. Noten, y Él, está hablando de Cristo, está hablando del Hijo, es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Este es el remache específicamente. Este es el texto clave. Él es antes de todas las cosas. Este verso justifica Juan 1:1. Cuando les dije, antes de que existieran las cosas, Cristo ya existía. Y bueno, vean lo que dice Hebreos capítulo 7, verso 3. Hebreos 7, 3. Sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días ni fin
de vida. Gloria al Señor. Hasta ahí la lectura. Y ahora quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 1, verso 11. Apocalipsis 1, 11. Yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso y a Esmirna y a Pérgamo y a Tiatira y a Sardis y a Filadelfia y a la Odisea. La primera parte de este versículo es la clave. Yo soy el Alfa y la Omega. Soy el principio y el fin, el primero y el último. Antes de toda la creación, Cristo ya existía. Y después del juicio del trono blanco, Él seguirá existiendo. Él es la garantía de nuestra eternidad. Por Él nosotros tenemos garantizada la eternidad en su presencia gloriosa. En el verso 17 va a decir algo similar. Cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Muy bien, tenemos 7 principios que nos hablan de la deidad de Cristo. Hemos visto 7 principios que nos hablan de la deidad de Cristo. Número 1, ¿dónde está su deidad? Su igualdad con el Padre. Eso ya lo vimos, es solamente el repaso para concluir este primer punto. ¿Dónde está su deidad? Su igualdad con el Padre. Él y el Padre son uno. Él y el Padre caminan en unidad. Él y el Padre caminan en armonía. Gloria al Señor. Número 2, ¿cuál es la prueba de su deidad? Su esencia divina, su naturaleza de Dios. Número 3, ¿qué testigos hablan de su divinidad? Los fieles, a la manera de, ahorita se los digo el nombre, se me olvidó ahorita, pero está en Juan capítulo 3, Juan capítulo 2, Juan capítulo 1, Natanael. Verso 1, capítulo 1, verso 49. Natanael 1:49. Respondió Natanael y díjole, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. ¿Y saben por qué le dijo tú eres el Hijo de Dios? 2 testimonios. El primer testimonio, Cristo le dice, cuando estabas debajo de la higuera yo te vi. Entonces Natanael sabe que él tenía palabra de ciencia, pero no solo eso. En el momento en que él dice tú eres el Hijo de Dios, el Espíritu de Dios le está trayendo a Natanael esa convicción plena. Tú eres el Hijo de Dios. Hemos visto Simeón en el Evangelio de Lucas. Simeón testifica de la deidad de Cristo. Ana, aquella mujer que servía a Dios, ya una mujer de edad, pero servía a Dios con ayunos y oraciones, daba testimonio del pequeño bebé que estaba siendo presentado como el Hijo de Dios. Y así muchos testimonios fieles, gentiles, el centurión en la cruz, al pie de la cruz, el centurión. Y ángeles, ya vimos, demonios, ¿sí? ¿Quién es Él? Él es el unigénito, Hijo de Dios, y Él es el primogénito de muchos que han sido rescatados por su sangre para ser llevados a la presencia de Dios como hijos de Dios. Él es el primogénito, Él es el unigénito y el primogénito. Y ¿qué más? ¿Cómo se demuestra que Él es Dios? Porque Él perdona pecados, porque Él es omnipotente. Creo que de eso no le di muchos textos. ¿Sí les di textos? Sí, como omnipotente, Mateo 28, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y también en Efesios 1, del 20 hasta el final, donde se dice que Él está sobre todo principado, potestad, potencia, señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero, sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia. Él está sobre 7 diferentes instituciones, o 7 diferentes grupos de personas o de personajes más que personas, de gente, de espíritus también. Él está sobre todos ellos, con total autoridad y dominio. Bendito sea el Señor. Y Él es
omnipresente por medio de su Espíritu. Él es omnisciente. Él todo lo sabe, todo lo conoce. ¿Y por qué se manifestó? Para redimirnos, ser nuestro Goel, ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él, cuando ha existido, siempre. No tiene principio de vida ni tiene fin de vida. Y vamos a parar con este texto que es un enlace, es un eslabón. Vamos a parar con este texto, es un eslabón este texto. Ahí en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. En el verso 17. Por lo cual debía ser en todo. Estoy en Hebreos 2, 17. Con este vamos a parar por hoy. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Y aquí está hablando ya de su humanidad como hombre. De eso vamos a hablar la próxima semana. Vamos a hablar las diferentes características de un ser humano, anunciando desde ahorita: tuvo sed, tuvo hambre, tuvo sueño, sufrió el dolor anímico y el dolor físico, y como hombre sufrió la muerte. Pero todo eso lo vamos a ver en detalle la próxima semana. Pero vean esto: tenía que ser semejante a nosotros en todo, para de esta manera, dice, ser misericordioso, dice, fiel pontífice, es decir, un sumo sacerdote fiel, y expiar nuestros pecados. Tremendo, hermanos, tremendo. Ahí vamos a parar. Vamos a darle gracias a Dios por todo ello. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, por tu revelación, por tu frescura. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.